Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Andrés Fadi Ramírez Alonso y mi compañera de equipo es Rosa Lilian Marín Flores, y nosotros le vamos a presentar la historia de los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales que pertenecen a cada persona por el simple hecho de ser humano. No son concesiones legales que un Estado decide otorgar, sino reconocimientos de facultades que ya poseemos por nuestra naturaleza biológica y social. Su principio básico es que todos nacemos con la misma dignidad y valor, sin importar nacionalidad, género, origen étnico, religión, idioma o cualquier otra condición. Los derechos humanos se clasifican en tres categorías, que es la primera generación, que es de derechos civiles y políticos. Esta surge en la Revolución Francesa y está enfocada en la libertad, como por ejemplo el derecho a la vida, la libertad de expresión, al voto y la igualdad ante la ley. Y está la segunda generación, que es de derechos económicos, sociales y culturales. Esta surge en la Revolución Industrial y está enfocada en igualdad material y bienestar, como por ejemplo el derecho al trabajo, a la salud, vivienda y educación. Y por último la tercera generación, que esta surge en la era moderna y es de derecho de solidaridad y está enfocada en cooperación internacional y derechos colectivos, como por ejemplo la paz y el derecho a un medio ambiente sano. Los derechos humanos se caracterizan por ser universales, que nos pertenecen a todos en cualquier parte del mundo. También que son inalienables, quiere decir que nosotros no podemos venderlos, cederlos, transmitirlos, ni siquiera renunciar a ellos voluntariamente. También son indivisibles, que ningún derecho es más importante que otro, como por ejemplo el derecho a la libertad es igual de vital que el derecho a la alimentación. También son interdependientes, quiere decir que el avance de uno puede facilitar el avance de los demás y viceversa. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, se fundó oficialmente el 24 de octubre de 1945, cuando la mayoría de los 51 estados fundadores firmaron la Carta de la ONU tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal de la ONU fue mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar la cooperación y proteger los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos e inviolables. Debido a la falta de consenso internacional que existía en ese momento sobre la obligatoriedad de proteger y respetar los derechos humanos, el documento no logró ser formalizado como un tratado internacional obligatorio para los estados firmantes y se limitó a una declaración que fuera tomada como un ideal orientativo para toda la humanidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París. Esta fue impulsada por Eleanor Roosevelt, que buscaba garantizar la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas. Esta surgió tras el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial para prevenir futuras atrocidades. El objetivo de este documento es establecer un ideal común para todos los pueblos y naciones, proclamando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Aunque no es un tratado obligatorio en sí mismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha servido de base para el derecho internacional de los derechos humanos y se considera el documento más traducido del mundo. Primeros antecedentes históricos. Se remonta a la antigüedad, destacando el cilindro de Ciro. En el año 539 a.C. es considerada la primera declaración al liberar esclavos y establecer la libertad religiosa. Si bien antes no existían los derechos humanos que conocemos hoy en día,
El cilindro de Ciro destaca porque es la primera carta sobre los derechos humanos. Después de esto, pueblos que estaban bajo esclavitud fueron liberados y personas que estaban esclavizadas también lo dejaron de estar. Se abrieron paso también a que cada pueblo pudiera creer en una religión distinta o adorar a sus propios dioses. Pueblos que estaban bajo esclavitud dejaron de estarlo y esto abrió paso a nuevos derechos que en ese momento no se tenían. Es importante porque abrió paso a que se respetaran otras religiones y que cada quien tuviera esa individualidad de poder creer en lo que quería. Y también limitaba los abusos de poder de personas que en ese momento gobernaban. Seguimos con la Carta Magna. Es un documento histórico sellado en 1215 por el rey Juan de Inglaterra, que limitaba el poder real. Esto debido a los impuestos excesivos que solían cobrarse. En esa época, el rey podía hacer lo que él quería. Podía meter a personas inocentes a la cárcel sin un juicio. Podía cobrar impuestos elevados cuando él quisiera y también no tenía límites legales claros. Así que prácticamente en ese tiempo las personas que tenían un cargo mayor o que eran reyes que tenían un cargo gubernamental podían aprovecharse de esto, ya que no tenían límites legales claros. ¿Qué establece la Carta Magna? Establece que los nobles tenían ciertos derechos. Uno de ellos era no ir a la cárcel sin antes un juicio justo. Se reconoce que el rey no está por encima de la ley y que los nobles también tienen ciertos derechos. Al principio no era para todo el pueblo, solamente era para los nobles, pero esto limitaba al rey y su poder. Al principio no era para todo el pueblo, solamente era para los nobles, pero esto limitaba al rey y su poder. En los derechos humanos, la Carta Magna es fundamentalmente importante porque introduce la idea de que el gobierno, aunque tenga poder, ese poder también tiene límites. Como otro punto importante, tenemos al Estado y su importancia en los derechos humanos. Bueno, para empezar, el Estado es el principal encargado de que estos derechos sean garantizados. Sin el Estado no habría justicia y no se respetaría la libertad. El Estado crea instituciones que protegen a las personas cuando estos derechos no son respetados, creando leyes también para que los derechos se promuevan y las personas los respeten. El Estado tiene que ofrecer una educación pública y también tiene que ofrecer que ninguna persona vaya a la cárcel injustamente. Características contemporáneas de los derechos humanos. Son universales, lo que quiere decir que no importa la raza, el sexo, la religión o origen étnico. Los derechos humanos son universales, así que como ya lo he dicho, no depende de dónde nazcas ni de dónde seas. Los derechos humanos son inalienables, lo que quiere decir que no se pueden regalar, vender o quitar. Entonces, ninguna persona puede decidir o escoger si una persona los pierde o tiene más que otra. Los derechos humanos son irrenunciables, lo que quiere decir que ninguna persona puede renunciar a ellos o ninguna persona por voluntad propia puede escoger renunciar a ellos. Son imprescriptibles, lo que quiere decir que un delito que fue cometido hace muchos años ahora puede ser castigado igual, ya que los derechos no caducan. Los derechos no tienen fecha de caducidad. Los derechos son interdependientes, lo que quiere decir que uno está enlazado a otro y si no se respeta a uno puede terminar afectado también otro. Por ejemplo, si alguien no tiene acceso a una educación, puede tener menos probabilidades de encontrar un trabajo. Por ejemplo, si un país no respeta la libertad de expresión, las personas no pueden denunciar injusticias. Y así uno con otro.
Todos los derechos están enlazados unos con otros y por eso es importante que se respeten todos. Esta fue nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.